Nunca pensé que algún día la carretera me mostraría el verdadero significado de sobrevivencia. Ese día simplemente estaba tratando de cumplir con otra de mis rutas, como siempre hago. Pero, de alguna manera, algo en esas nubes pesadas, en esa tarde gris, me dijo que lo normal no sería suficiente. Yo soy María López, una camionera con más de 10 años de carretera a mis espaldas, y mi único compañero constante es Toro, mi pastor alemán, que siempre va conmigo. Solía pensar que nada podría tomarme desprevenida, hasta ese día. Era una tarde fría y nublada, y la carretera que recorría, ya aislada, parecía aún más sombría bajo las nubes cargadas. El tipo de carretera que no tiene alma, donde los segundos se arrastran, y cualquier ruido fuera de lo común ya hace que tu corazón se acelere. Estaba en esas curvas sinuosas del norte de México, lejos de cualquier ciudad, acompañada solo del sonido constante del motor y de la compañía silenciosa de Toro en el asiento trasero. Reduje la velocidad para echar un vistazo al GPS, queriendo asegurarme de que estaba en el camino correcto, algo simple, pero crucial cuando estás recorriendo un lugar tan desolado. Fue entonces cuando lo vi. Al frente, bloqueando parte de la carretera, un coche estacionado de forma extraña. No estaba completamente detenido, pero tampoco parecía estar en movimiento. Dos hombres estaban fuera del coche, mirándome en dirección, con algo en la mirada que no parecía nada bueno. Mi primera reacción fue intentar desviar, pero las circunstancias me impidieron actuar con la rapidez que hubiera querido. Los hombres estaban observándome, y la sensación de que algo estaba muy mal comenzó a crecer en mi pecho. Antes de comenzar, quería hacerte un pequeño pedido. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritos al canal? Si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones. De esta forma, recibirás más contenidos inspiradores como este, y no te perderás historias que pueden transformar tu visión sobre los desafíos y la superación. Ahora, prepárate para conocer la historia de María López, una camionera que enfrentó una emboscada en medio de una carretera aislada y encontró fuerzas dentro de sí para superar el peligro. Verás cómo, con coraje y determinación, logró darle la vuelta a la situación y luchar contra una red criminal que amenazaba la vida de muchos. Si tú también enfrentas obstáculos en tu vida, esta historia es para ti. Comencemos. Sabía que ese momento no era común. El instinto de camionera, que siempre me mantuvo alerta en la carretera, ahora estaba gritando. Mi mente comenzaba a correr por todas las posibilidades, pero antes de que pudiera decidir, el pánico me golpeó. Cuando los hombres comenzaron a acercarse a la cabina, con uno de ellos apuntándome con un arma, supe que ya no había tiempo para dudar. Esa no era la clase de situación que se resuelve con calma. Fue entonces cuando Toro, mi fiel amigo, hizo lo que solo él sabía hacer: gruñó. Con su postura protectora, se levantó del asiento trasero y avanzó, impidiendo que los bandidos se acercaran más. Su mirada furiosa fue suficiente para hacer que los hombres vacilaran por un momento, pero el peligro seguía allí. Ellos no iban a desistir tan fácilmente, y sabía que no podía esperar para ver hasta dónde llegarían. Sin pensarlo dos veces, pisé a fondo el acelerador. El sonido del motor fue lo único que pude oír mientras los bandidos retrocedían, asustados por la velocidad y la presencia imponente de Toro. La carretera, que antes parecía vacía y sombría, ahora se movía demasiado rápido para que cualquiera me alcanzara. Mi enfoque era un único punto: la estación de gasolina que avisté a lo lejos, como un faro de esperanza. Sabía que allí, al menos, estaría a salvo, pero la sensación de que mi vida estaba por un hilo aún me acompañaba. Tan pronto como logré detenerme en la estación de gasolina,
Respiré profundo tratando de calmar el corazón que aún latía fuerte en mi pecho. Toro estaba tranquilo ahora, acostado en la parte trasera de la cabina, pero su mirada aún cargaba una cierta vigilancia. Sabía que él también sentía la tensión en el aire, pero al menos ahora estábamos a salvo. Estaba en medio de una carretera desierta, en una estación de gasolina de un pueblo olvidado, y aún no podía creer lo que acababa de suceder. La adrenalina me hacía ver todo como un borrón, pero una cosa estaba clara. Había escapado de algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Mientras bajaba del camión, mis manos aún temblaban. Me apresuré hasta el puesto y pedí al encargado llamar a la policía. Cuando llegó el policía, apenas pude contar lo que había sucedido sin perderme en las palabras. ¿Cómo explicar una situación como esa? ¿Cómo podría alguien haberme emboscado así, a plena luz del día, sin un motivo claro? Sabía que había algo más detrás de eso, pero no podía entender exactamente qué. Solo sabía que tenía que encontrar la manera de descubrir lo que estaba pasando. El policía me escuchó atentamente, anotó los detalles y al final me hizo una pregunta que jamás esperé. ¿Crees que este ataque fue un intento de robo o algo más? Pensé por un momento. La carga que transportaba no era de altísimo valor. No era el tipo de cosa que justificaría una acción tan agresiva. Algo no estaba bien. Esos hombres no estaban allí solo para robar. Yo lo sabía. Después de que la policía hiciera las primeras investigaciones, confirmaron que el coche abandonado en la carretera había sido registrado en una de las ciudades vecinas, pero nadie sabía de quién se trataba. No había mucho que investigar en ese momento, pero mi intuición me decía que ese ataque no había sido un accidente. No iba a dejar que el caso muriera allí. No podía. Sentía que había algo mucho más grande en juego, algo que necesitaba descubrir. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en el ataque. Comencé a reflexionar sobre cada detalle. Los hombres, el coche, el bloqueo de la carretera. Nada parecía encajar de manera simple. Y fue entonces cuando, en una conversación con otros camioneros, me di cuenta de que no era la primera vez que eso sucedía. Algunos colegas de trabajo mencionaron casos similares en otras rutas, ataques rápidos, furtivos, donde nada parecía ser robado realmente. Y como siempre, los bandidos desaparecían sin dejar rastro. La situación comenzó a tener sentido, pero de una manera aterradora. Estaba claro que había algo detrás de esos ataques, algo organizado. Sabía que tenía que investigar más a fondo, no solo para entender lo que pasaba, sino para evitar que algo peor le sucediera a otros camioneros. Después de todo, si yo había sobrevivido, fue por suerte. Pero no todos tendrían esa oportunidad. No sabía qué esperar. Aceptar esa carga, con el riesgo inminente de ser emboscada, parecía un movimiento desesperado. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esa red de criminales. El plan estaba en marcha y ya no había vuelta atrás. Preparé el camión con la carga como si fuera un viaje común, pero la tensión en mi pecho era insoportable. Cada movimiento parecía ser observado y podía sentir la presencia de los bandidos incluso sin verlos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que me dirigía directamente a un lugar aislado, donde la carretera se estrechaba y las sombras dominaban. Era el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer y nadie jamás sabría. Mientras conducía comencé a darme cuenta de que ya no estaba sola. Un coche negro apareció en mi trasero, exactamente el mismo modelo que me persiguió la primera vez. Mi corazón dio un salto. La adrenalina volvió con fuerza. Miré hacia atrás, pero no pude ver nada más allá de los faros distorsionados por la niebla. Me estaban siguiendo, era obvio. La cuestión ahora era, ¿qué hacer? No podía detenerme, no podía mostrar miedo. Estaban esperando eso, esperando que cometiera un error. No iba a ser otra víctima. De alguna manera,
Necesitaba salir de esta situación, pero aún no sabía cómo. Cuando la carretera se estrechó más, el coche detrás de mí se acercó, casi pegándose a la parte trasera de mi camión. Apretaba las manos en el volante, sintiendo la tensión aumentar. Toro, en el asiento trasero, estaba callado, pero sus ojos observaban todo con la misma intensidad que los míos. Sabía que el peligro estaba cerca, igual que yo. La carretera, que antes parecía simple, ahora parecía un laberinto. Estaba rodeada y el miedo era palpable. A cada curva sentía como si ellos estuvieran más cerca, listos para actuar. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para lo que viniera. Ya no podía pensar en nada más que en la velocidad y en la necesidad de mantener el control. Si perdía la calma, también perdería la oportunidad de salir de allí. Fue entonces cuando ocurrió la emboscada. De repente, el coche negro hizo un movimiento brusco, avanzando contra mi camión, forzándome a frenar con todo. Los bandidos estaban saliendo del coche, pero no podía dudar. Toro se levantó inmediatamente en posición de ataque, gruñendo ferozmente. El ruido de sus garras en el piso del camión parecía resonar en mi mente. La adrenalina me invadió. Era ahora o nunca. Con un golpe rápido, aceleré sin pensarlo. El camión avanzó con una fuerza inesperada, haciendo que el coche negro se apartara por un momento, pero no desistieron. Los bandidos intentaron acercarse nuevamente, ahora con más agresividad. Estaba casi sin opciones. Fue cuando, en la curva siguiente, vi la estación de gasolina a lo lejos. Estaba más cerca de lo que pensaba, y esa visión fue como una salvación. Pero para llegar allí, tenía que escapar de un último enfrentamiento. Mi única oportunidad era ganar tiempo. Pisé a fondo el acelerador. El sonido del motor rugiendo fue lo único que pude escuchar. El viento golpeando el vidrio y Toro aún gruñendo detrás de mí. El coche negro intentó nuevamente cerrarme, pero ya estaba en movimiento demasiado rápido. El camino estaba libre para que llegara a la estación. Fue una carrera contra el tiempo, contra todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero sabía que, si llegaba allí, la policía estaría en camino y tendría una oportunidad de salir de esto. La sensación de alivio solo llegó cuando finalmente entré en la estación de gasolina y detuve el camión. Estaba exhausta, con el cuerpo temblando, pero sabía que estaba a salvo. Toro, aún alerta, miraba por encima del asiento como si estuviera esperando que el peligro se fuera. Sabía que, por más que hubiera escapado de ellos en esta ocasión, la lucha aún no había terminado. Pero en ese momento, había dado el primer paso para terminar con todo esto. Llamé a la policía tan pronto como estacioné. Cuando llegaron, no perdí tiempo en explicar lo que sucedió. Cada detalle, cada movimiento de los bandidos, todo lo que pude recordar. Era difícil de creer, pero la sensación de estar finalmente a salvo era indescriptible. Sabía que esa emboscada no sería la última. Lo que no sabía, sin embargo, era hasta dónde llegaba la red de criminales. Pero una cosa estaba clara: no iba a parar hasta descubrirlo. No iba a ser otra víctima del sistema y no dejaría que nadie más cayera en sus trampas. La batalla apenas comenzaba. Después del incidente en la estación de gasolina, la policía inició una investigación más profunda. Durante los días siguientes, mi mente no dejaba de trabajar, y no podía encontrar paz sabiendo que esos criminales seguían ahí, atacando a otros camioneros. Sabía que la policía estaba haciendo su trabajo, pero algo dentro de mí decía que no podía esperar más. Necesitaba dar el siguiente paso, no solo por mí, sino por todos los demás que podrían ser víctimas de esa red. Una semana después, conseguí una nueva carga para transportar. Una oportunidad que, en el fondo, sabía que era una trampa. Pero, esta vez, estaba más preparada. La tensión estaba en el aire y sentía que los bandidos me observaban.
Todo el tiempo, las miradas, los coches al acecho, la presión de saber que ya no se trataba de un simple robo. La situación ya había evolucionado a algo mucho más complejo. Cuando pasé por un punto aislado, mi instinto me dijo que acelerara para evitar cualquier posible confrontación. Sabía que, si era otra emboscada, no podría darme el lujo de dudar. Y como temía, no pasó mucho tiempo para que el coche negro apareciera una vez más. Esta vez estaba mucho más cerca. Los bandidos no iban a dejarme escapar de nuevo. Estaban listos para actuar, y yo estaba casi sin tiempo. Lo que pasó después fue como un flash. Toro se levantó en el asiento trasero, gruñendo ferozmente, y no perdí tiempo. Pisé a fondo el acelerador mientras el coche negro se acercaba amenazadoramente. Fue una lucha desesperada para mantener el control del camión, una batalla de nervios donde todo estaba en juego. Esta vez, sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Hice una maniobra rápida, girando el volante con fuerza, tratando de forzar al coche a perder la estabilidad, y para mi sorpresa, el coche negro comenzó a desviarse hasta que, en un momento de distracción de los bandidos, logré escapar. El desespero de ellos era claro. Ya no estaban bajo control de la situación. Yo tenía una oportunidad, y era ahora cuando mi valentía debía hablar más fuerte que el miedo. Pude ver a la policía a lo lejos, viniendo hacia mí, exactamente como lo había planeado. El alivio fue inmediato, pero aún así, la sensación de que estaban cerca de mí, de que no había escapado completamente, seguía acompañándome. Los bandidos no habían desistido, pero ahora sabía que la ayuda estaba llegando. Ya no estaba sola. Con la llegada de la policía, la situación cambió drásticamente. Lograron arrestar a los criminales rápidamente, pero la red era grande, más de lo que imaginaba. Fue en ese momento cuando la pieza final del rompecabezas encajó. La investigación llevó al arresto de más personas, incluidos algunos miembros importantes de la organización criminal. Lo que parecía una simple red de ataques a los camioneros era en realidad una estructura profundamente arraigada en el sistema, con conexiones con empresarios y otros sectores que iban más allá de lo que podría imaginar. La captura del líder de la banda, Javier Ortega, fue el punto culminante de la investigación. Con él, la policía logró desmantelar gran parte de la organización. Sabía que, a pesar de todo, mi vida nunca sería la misma. El miedo, la inseguridad, la constante sensación de estar siendo observada, eso nunca desaparecería por completo. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una camionera tratando de llevar su carga de un punto a otro. Yo era una mujer que enfrentó lo desconocido, que encaró el peligro de frente y sobrevivió. No solo sobreviví, sino que también ayudé a poner fin a una red de criminales que durante mucho tiempo había aterrorizado la vida de muchos. Cuando todo terminó, volví a la carretera, pero con una nueva perspectiva. Toro estaba allí, a mi lado, como siempre, y aunque la amenaza se había disipado, la verdad era que sabía que había más detrás de todo esto. El sistema no era perfecto y no podía simplemente volver a mi rutina sin más ni menos, pero había dado lo mejor de mí para proteger no solo mi vida, sino también la de otros camioneros que algún día podrían estar en la misma situación que yo. Ya no era más una víctima, era una sobreviviente. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, la verdadera fuerza está dentro de ti. Así como María enfrentó los desafíos y venció, tú también tienes el poder de superar cualquier obstáculo que se cruce en tu vida. Nunca subestimes tu capacidad de hacer la diferencia. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Nos inspiraremos unos a otros. No olvides,
suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.